Hola, hola a todos. Buenos días. Quiero agradecer a la doctora Reynoso, al grupo organizador, por la invitación al participar en el 38º curso de actualizaciones pediátricas de emergencias prácticas en pediatría. Y quiero hoy agradecer realmente a los emergenciólogos pediatras, a los urgenciólogos pediatras, que todos los días sufren con nosotros por atender bien a nuestros pacientes. Ellos realmente son la primera línea. Con ellos sufrimos nuestros pacientes con dolor abdominal, deshidratados, con vómito, con trasplante hepático, con hemorragia digestiva. De verdad, a todos los urgenciólogos de Colombia, muchas gracias por esa labor y ser definitivamente la verdadera primera línea de nuestros pacientes. Como ustedes saben, la diarrea aguda se considera una afección gastrointestinal infecciosa cuya la mayoría de veces es autolimitada. Sin embargo, tiene complicaciones como deshidratación, malnutrición, hospitalización y la más temida, la muerte. Por otro lado, es claro que la prevención, sobre todo con agua potable, que no es lo que tiene nuestra zona rural en Colombia. El agua potable, lactancia materna es ojalá exclusiva hasta los 6 meses. Vacunación y probablemente zinc son fundamentales para la prevención. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, AEPI, nuestra guía colombiana guía de práctica clínica colombiana de enfermedad diarreica aguda, nos recomienda que los pilares del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda debe ser una buena hidratación, una buena nutrición y obviamente zinc. Por lo tanto, me han pedido que bajo la luz de la evidencia conteste esta pregunta. ¿Enfermedad diarreica aguda, probióticos, sí o no? Como observan al lado izquierdo, la enfermedad diarreica aguda sigue constituyendo la tercera causa de muerte en los menores de 5 años. Y como se observa acá al lado izquierdo, en el año 2017 murieron casi 750,000 niños, especialmente menores de 5 años. Al lado derecho vemos las causas más frecuentes encontradas atribuidas a mortalidad, en un 30% rotavirus. Por otro lado, podríamos decir que adenovirus 10%, cólera 10%, Shigella 10% y Campylobacter 10%. Al lado izquierdo ustedes pueden ver que lo más lamentable de esto es que de esos 600 o 700,000 niños muertos menores de 5 años, 83,000 no recibieron la vacuna de rotavirus. Y al lado derecho, lo más lamentable también es que solamente el 50%, dependiendo de la zona geográfica, ha recibido sales de hidratación y ha recibido unas buenas recomendaciones para el manejo de la enfermedad diarreica aguda. En ese contexto, en el 2011 nosotros hicimos un grupo y participamos en la convocatoria colombiana. Yo acababa de ser presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología y nos unimos, que es lo que tiene que hacer, digamos, en estos problemas, con la Sociedad Colombiana de Pediatría, con la Red de Padres y Madres, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia. Y participamos 22 personas y recuerdo con mucho aprecio esta foto cuando empezamos en el 2011 la primera reunión y pues bueno, ahí hay algunas, no quiere decir que para ser epidemiólogo, gastroenterólogo tiene que ser uno calvo y bueno, está Claudia Granados también acá, el doctor Briceño y está Iván Flores que es el líder de la guía colombiana de práctica clínica de enfermedad diarreica. Publicamos entonces en el 2013 la guía práctica y en el 2015 en la revista Pediatría y hicimos el resumen, la publicación correspondiente.
¿Qué tiene de bueno nuestra guía? Se contestaron 28 preguntas que resultaron en 45 recomendaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. Tiene altos estándares metodológicos. No solo analizó la evidencia, sino el costo y efectividad. Esta guía ha sido adaptada para su uso en Perú y México y afortunadamente me siento muy orgulloso de que se pudo incluir en el plan obligatorio de salud del zinc para su tratamiento. ¿Cuál fue entonces esa respuesta? Estoy hablando del año 2013. En los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, ofrecer prebióticos, probióticos, mezcla de ellos o leches fermentadas, kumis, yogur y otras, comparadas con no suministrarlos, disminuye la gravedad del episodio según gasto fecal, duración de la diarrea, riesgo de hospitalización. ¿Cuál fue la recomendación de las 22 personas? No se sugiere rutinariamente el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos o leches fermentadas en los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda. Una recomendación débil en contra, es decir, no usarlo. ¿Qué encontramos en ese momento? La evidencia de calidad era baja de los estudios y mostraba que los probióticos tienen un efecto discreto en la duración de la diarrea de solamente un día. Realmente nos tocaba escoger probióticos o zinc y era mucho más barato el zinc. Disminuir la posibilidad de hospitalización o incidencia de diarrea persistente que no se habían analizado hasta ese momento en los estudios de investigación. ¿Qué podemos decir de la vigencia? Eso ya estamos, la última publicación fue en el 2015, ya son 6 años. Pues ha sido una buena herramienta para apoyar toma de decisiones macro como del ministerio, meso administrativas y micro, médicos y pacientes. Sin embargo, la última evidencia fue revisada en el 2012. No hay claridad de la posibilidad de una actualización de parte del ministerio. Es decir, mi propuesta es que unirnos con la Sociedad Colombiana de Pediatría, el Colegio Colombiano de Gastro y hacer una verdadera reunión científica en dar unas recomendaciones y actualización de la guía. Y hay mucha evidencia post la guía que requiere resumirse y discutirse para considerar actualizar las recomendaciones. Por lo tanto, ¿qué sigue? ¿Qué ha habido o qué literatura y qué evidencia tenemos desde el 2000, prácticamente 13 que se publicó la guía para acá? Usamos probióticos y especialmente en muchos de los pacientes que nos llegan a los servicios de emergencias. Y esto nos toca decidirlo bajo la evidencia. Obviamente la medicina es ciencia, pero también obviamente la experiencia de nuestros médicos, de nuestros emergenciólogos, de nuestros pediatras es absolutamente necesario. Por lo tanto, nosotros consideramos desde el punto de vista epidemiológico, como dicen los americanos, hacer los steps, o sea, ver la seguridad de estos probióticos, la tolerabilidad, la eficacia, el precio y la simplicidad. Muy bien. En el 2014, un año después, se pronunció el grupo de probióticos y prebióticos de la Sociedad Europea de Gastroenterología. ¿Qué recomendaron en ese momento ellos? Arriba ven aquí, recomendaron que el uso de Lactobacillus GG puede ser considerado en el mantenimiento de la diarrea aguda con una evidencia baja, pero ellos decían es una recomendación fuerte, ya que disminuye por lo menos un día en enfermedad diarreica aguda. Igual para Saccharomyces boulardii puede considerarse una con calidad de evidencia baja y una recomendación fuerte. Y el Lactobacillus reuteri, una evidencia muy baja, pero una recomendación débil. Muy bien. En el 2016 analizaron en el Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition las diferentes guías y dijeron, bueno, ¿qué está haciendo la gente en el mundo? ¿Qué está haciendo los australianos, la guía latinoamericana, los surafricanos, etcétera? Y aquí les resumimos qué de estas guías, quiénes recomiendan probióticos y quiénes recomiendan zinc, que son cosas adyuvantes que pueden ayudar a disminuir la diarrea. 9 de 15 en el año 2010 recomendaban probióticos y 10 de 15 recomendaban zinc.
Nosotros en el 2018 hicimos esta publicación en la Revista Colombiana de Gastroenterología, revisamos toda la evidencia hasta el 2018 y encontramos que en la diarrea aguda los metaanálisis muestran disminución de la duración de un día y riesgo de prolongación de la diarrea con Lactobacillus rhamnosus y Saccharomyces boulardii. Muy bien. ¿Cuál fue o qué problema ha habido en la evidencia? Estos dos estudios clínicos aleatorizados publicados en una de las revistas más prestigiosas del mundo, como es el New England Journal Medical, cambió la historia de los probióticos, porque en ese año y en el mismo volumen salieron dos estudios que para mi gusto son casi perfectos. En el lado izquierdo está Lactobacillus rhamnosus versus placebo para diarrea aguda y fue realizado en 10 hospitales de emergencias de Estados Unidos, liderado por el doctor Schnauder. Y en el lado derecho es un estudio multicéntrico de una combinación de probióticos que se unía el Helveticus, el Lactobacillus y el Rhamnosus para niños con gastroenteritis. ¿Cuál fue el resultado de estos dos estudios? Los probióticos, óiganlo bien, los probióticos año 2018, Estados Unidos y Canadá en el lado derecho, estudios que fueron no patrocinados por la industria, los probióticos no son mejores que el placebo para gastroenteritis aguda. Muy bien. Yo solamente yo quedé así definitivamente cuando vi la publicación de esos dos estudios y dije, bueno, ¿qué hacemos? Eso es en Canadá, que son países desarrollados, Estados Unidos, como dice el epidemiólogo, confunde y reinarás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces les quiero mostrar, porque eso fue muy controvertido, esos dos estudios, y les voy a mostrar las controversias de uno de los estudios de Lactobacillus rhamnosus GG y placebo. En primer lugar, ellos lo que hicieron fue al lado izquierdo, hicieron una escala que es la escala de Bési-Cary, que hicieron una escala de gravedad de la diarrea. Entonces tenía duración, fiebre, duración del vómito, si necesitó hidratación, etcétera. O sea, daban un puntaje a la diarrea. Esto no se había hecho antes o en la mayoría de estudios. Y en general podemos decir que si el puntaje era menor de 8, era una diarrea leve, no tenía una gravedad importante. Si era mayor de 9, probablemente era una enfermedad moderada o severa. Y más o menos se compararon 480 con probiótico versus 480 con placebo. Aquí está al lado derecho cuáles eran las etiologías. La mayoría tenían diarreas bacterianas, Clostridium, Shigella, Campylobacter, Salmonella, E. coli, etc. Bueno, ¿qué se ha discutido? Que el 88.2% de los pacientes que recibieron Lactobacillus rhamnosus GG y tenían diarreas leves versus 87.4% de los pacientes. Es decir, que a la mayoría de pacientes que les suministró los probióticos pues, eran diarreas que prácticamente no tenían ninguna severidad, mientras que solamente el 12% de los que recibieron lactobacillus versus placebo tenían diarreas consideradas severas. Por otro lado, se encontró que muchos, el 67% de los pacientes habían recibido vacunación, tanto en el grupo del GG versus el placebo. Por otro lado, los niños que habían estado recibiendo antibióticos no fueron excluidos, que eso pues ha sido muy controversial porque uno manda una diarrea aguda, envía sin saber exactamente cuál es la etiología específica porque es una enfermedad que con buena nutrición, hidratación se puede autolimitar. Pero uno de los problemas que yo le veo bien importantes y fallas en estos dos estudios es que cuando muchas de estos pacientes iniciaron los probióticos en el tercer o cuarto día, es decir, que prácticamente cuando la enfermedad estaba autolimitándose, entonces es muy difícil comprobar la diferencia.
y obviamente los resultados no son extrapolables a países en vías de desarrollo. ¿Qué pasó? Para un metaanálisis o revisión sistemática, otra revisión sistemática. Inmediatamente la doctora Sayesca, bueno, dijo, está bien, vamos a incluir esos dos estudios, vamos a incluir uno de los estudios del Lactobacillus GG en una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis que incluía 18 estudios aleatorios, que incluía 4.208 pacientes. Este es el estudio y para resumirles, se puede observar que los estudios en Europa disminuyó la duración de la diarrea en 1.2 días, pero con una alta heterogeneidad de los pacientes. Y ellos analizaron los estudios fuera de Europa, que incluía obviamente el estudio americano que había sido publicado en el New England Journal, y encontró que había una disminución más o menos de unas 14 horas en la duración de la diarrea con una alta heterogeneidad. Es decir, casi había, a pesar de los estudios, incluir estos estudios, había una disminución casi de un día. Es decir, 20 horas en resumen, pero el problema era que es una alta heterogeneidad. Pero pues el mundo es heterogéneo, pero obviamente uno preferiría como epidemiólogo que no tuviera una heterogeneidad tan alta. Igual analizaron la duración de la hospitalización y ellos comprobaron que había una disminución de 1.2 días, que eso puede ser importante en los costos de hospitalización, pero igual con una heterogeneidad alta. Muy bien. Obviamente, Saccharomyces boulardii hizo lo mismo. En 2020 dijo, bueno, nosotros queremos ver si nuestro Saccharomyces boulardii con los nuevos estudios y todo, pues, ¿qué pasa? Y también se demostró más o menos algo igual, disminución de un día en la duración de la diarrea, pero una alta heterogeneidad, 23 estudios aleatorizados, 3.450, disminuye un día la duración de la diarrea, pero con una alta heterogeneidad. Y la duración de la hospitalización más o menos un día también con una alta heterogeneidad. Entonces, con estos hallazgos, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición y el grupo de probióticos y prebióticos tuvo que hacer nuevas recomendaciones. Solamente les quiero mostrar qué están recomendando los europeos para su población. Dan una recomendación, ya no es fuerte como fue en el 2010, sino débil, para Saccharomyces boulardii, con una evidencia baja a muy baja. Lactobacillus rhamnosus, con una evidencia muy baja. Lactobacillus reuteri con una evidencia baja a muy baja y multicepa rhamnosus con reuteri con una evidencia muy baja. Pero, por otro lado, no recomiendan, o sea, hay una fuerte recomendación de no usar el Lactobacillus helveticus con rhamnosus y también el Bacillus clausi. Esa es en Europa, digamos, el grupo más importante de las recomendaciones. Bueno, pero ahí no para todo. Este año salió este estudio que se está discutiendo todavía por los epidemiólogos y es la efectividad de los probióticos solamente en países desarrollados. Es decir, Estados Unidos, Europa, etcétera. No analizaron nuestros países, Brasil, nosotros, bueno, México, qué sé yo. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Si ellos analizan los estudios y no se encuentra que hay más o menos, hay una disminución de 19.7 horas con una heterogeneidad moderada. Pero si ellos hacen, digamos, les exigen a los estudios más severos índices de epidemiológicos para ser casi perfectos, demuestran que hay una disminución, bajo riesgo si uno analiza los 8 estudios de bajo riesgo de sesgos, 13.4 horas. Pero si uno metodológicamente le pide demasiada calidad, que es lo que se le pide a los medicamentos, porque aquí estamos hablando que se está mirando a los probióticos como un medicamento,
definitivamente no hay evidencia porque solamente hay una disminución de 3.3 horas. Y esta es la cara que yo hice cuando vi ese estudio. Eso fue en marzo de este año, dije miércoles, y entonces, o sea, no hay evidencia en los países desarrollados porque, pues aparentemente, a pesar de que les están dando un poco cuando ya llegan, las diarreas no son tan severas como las nuestras niños están muriendo. Entonces, y no tenemos revisiones sistemáticas en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces dije, bueno, alguien se debió pellizcar, los mexicanos, brasileños, bueno, Latinoamérica. Y bueno, y acaba de salir afortunadamente un estudio de un país en vías de desarrollo, que es este estudio, acaba de salir hace un mes. Y India dice, bueno, yo mirando todo en la literatura, dice, nosotros somos un país, hemos hecho muchos estudios y miremos qué probióticos específicos para el tratamiento de gastroenteritis, porque tenemos lactancia buena, pero no tenemos agua potable, tenemos baja vacunación, nuestros niños no llegan con score de Versakis de menos de 8, sino todo lo contrario, son casos más severos, se nos mueren, la mortalidad es altísima, entonces miremos a ver si es esto. Ellos cogen solamente probióticos que tenga por lo menos 2 estudios aleatorizados y ellos resumen 22 estudios aleatorizados con 4.059 pacientes, 5 monocepa y 3 multicepa. Y hacen un metaanálisis de 17 estudios aleatorizados. ¿Qué mostraron? Que el Saccharomyces boulardii disminuye en casi 2 días la duración de la diarrea, que pues desde el punto de vista económico, de pérdida laboral de los padres, de ir al colegio, al jardín de los niños, etcétera, puede ser importante. El Lactobacillus rhamnosus disminuye también casi 2 días y limítrofe casi tocando ya el Bacillus clausi. E igual hicieron lo mismo en duración de hospitalización y encontraron que el Saccharomyces boulardii disminuía casi 2 días la hospitalización, que pues es muy bueno económicamente, se tienen que hacer los estudios socioeconómicos, y el Lactobacillus rhamnosus más o menos 1.2 días, que pues es bueno. Sin embargo, el Bacillus clausi no disminuye, se encontró que no disminuye. Que yo pienso que podría ser la evidencia. Es igual, cuando la evidencia empieza con los estudios en animales, cuando luego en adultos, voluntarios, etcétera, luego se hace ya en adultos, está claro, entonces decimos, bueno, vamos a empezar en niños, y esa es la evidencia. Igual, cuando nosotros buscamos la evidencia para nuestros países, tenemos que mirar qué puede pasar en países en vías de desarrollo probióticos. Por lo tanto, en la India concluyeron que 2 probióticos, el Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus rhamnosus, hay una reducción de la duración de diarrea de 1 a 2 días y disminuye la hospitalización en 1 a 2 días comparados con los controles en niños que viven en la India y tienen una realidad probablemente un poco más similar que los canadienses, que los americanos y que los europeos. Por lo tanto, para seguirnos cuidando en nuestras casas y esperarlos, estamos organizando nuestro simposio de gastroenterología en febrero 2022. Esperamos que vamos a hacer un blended, así que los vamos a esperar y probablemente va a tener un aforo para poderlos saludar y verlos acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y algunos pues tendrán, seguiremos con la parte de online. Pero para seguirnos cuidando, según la evidencia revisada, la enfermedad diarreica es una afección generalmente autolimitada, pero puede complicarse con deshidratación, malnutrición y muerte. La enfermedad diarreica aguda es una responsabilidad social, señores, colegas, pediatras, médicos, una responsabilidad social. Implica fomento de la lactancia, ojalá 6 meses exclusiva, agua potable. Nosotros en Bogotá tenemos la fortuna, pero hay muchos barrios que no tienen agua potable. Y si uno sale de Bogotá, las cosas son totalmente diferentes. Agua potable, nutrición adecuada y vacunación.
Según la Organización Mundial de la Salud, Guía de Práctica Clínica Colombiana y Estrategia IEPI, los pilares del tratamiento son hidratación, alimentación, educación y zinc oral. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica hace una recomendación débil para considerar el uso de Saccharomyces boulardii y Rhamnosus y Lactobacillus reuteri con un nivel de evidencia bajo a muy bajo. Eso fue el año pasado. La mayoría de los estudios aleatorizados de eficacia de probióticos se han realizado en países desarrollados y los resultados no demuestran un impacto clínico suficiente para reducir la duración de diarrea y hospitalización. En los pocos estudios que se están analizando, probablemente el de India es importante, estudios en países como la India demuestran que Saccharomyces boulardii y Rhamnosus redujeron la duración de diarrea y hospitalización en 1 a 2 días. Y en nuestro medio, la recomendación actual, mirando toda esta evidencia y viendo que nos parecemos más probablemente, una cosa es vivir en Cundinamarca y otro vivir en Dinamarca. En nuestro medio, el uso de Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus administrados, óigame bien, en las primeras 24, 48 horas, no más de allá, administrados al comienzo del curso clínico, pueden ser considerados. Quiere decir que la decisión es nuestra como médicos, nuestra experiencia y ver la evidencia en el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda, con una recomendación débil y nivel de evidencia bajo. Y definitivamente se requieren más estudios en nuestros países. ¿Qué viene? Pues hacer un beta-análisis de los países en vías de desarrollo. O sea, si eso no hay, invito pues a nuestros epidemiólogos a que lo hagamos. Bueno, bendiciones a todos y gracias por escucharnos.